Hemos invitado a dos jóvenes políticos, miembros destacados de sus respectivas organizaciones, el señor Javier Bedoya de Negri, secretario general del PPC, y el señor Luis Roel Alba, que es un distinguido dirigente y excongresista de Acción Popular. Tienen en común ser tercera generación en sus respectivos partidos. Acción Popular, fundada en el año 56, con algunos de sus parientes, abuelo y tío abuelo, por lo menos, creo recordar, y el señor de Negri, naturalmente, que es nieto del fundador principal del PPC, Javier Bedoya, Luis Bedoya Reyes. Ambos son abogados, ambos son miembros de su partido y ambos, naturalmente, nos darán su punto de vista sobre cómo están observando la evolución institucional de nuestro país y la que se viene una vez que se instale el próximo Parlamento, al cual sin duda aspirarán ustedes mismos o sus compañeros de partido, un Parlamento con dos cámaras y algunas particularidades en el Senado. Sobre todo eso quiero escucharlos, pero quiero conversar con lo más recientemente planteado, que es la reincorporación de la fiscal suprema, Patricia Benavides, a la Fiscalía de la Nación y, por supuesto, a la Junta de Fiscales Supremos. Han habido idas y venidas, han habido gestiones por parte del actual fiscal de la Nación para que se precisen los términos de la decisión judicial y eso ha venido dilatando y, naturalmente, suscitando críticas contra ella. Su opinión sobre esta situación, señor Luis Roel Alba. Yo creo que ya en este momento el tema de duda que existía o controversia que era si podía o no ser fiscal de la Nación ya está diluida, ya terminó ese debate y creo que lo que sí genera creo que un mayor consenso era que sí podía ser de vuelta a la Junta de Fiscales como fiscal suprema Patricia Benavides. La cuestión es de que durante todo este tiempo que hubo el debate de que se debía ser incorporado o no, el tema del conflicto entre la Junta Nacional de Justicia y esta Junta de Fiscales y la Fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha generado que la institucionalidad del Ministerio Público se vea mellada. Y lamentablemente, en un estado como el que nosotros nos encontramos y en el contexto en el que estamos actualmente, es muy peligroso. Porque si ya tenemos una situación en donde los poderes políticos, como es el gobierno, como es el Congreso de la República, cuya legitimación, cuya reprobación social es bastante alta y que lo único que nos queda son los órganos del sistema de justicia y que estos se vean involucrados en estas situaciones en donde su legitimidad, en donde cómo está visto socialmente, también se vean involucrados en estas situaciones que desmerecen la función pública, que pueden manchar la imagen institucional, puede hacer de que en el 2026, justamente como tú mencionabas, don Fernando, sobre las próximas elecciones, se busque a un elector y a un candidato que busquen el rompimiento del Estado democrático, que busquen patear el tablero, que sea ese voto que siempre nos debe preocupar, que es el voto no de la razón, sino más bien del hígado. La verdad, lo que usted dice resuena en mí y me hace recordar que según algunas encuestas latinoamericanas el país es uno de los países de la región con menos adhesión al sistema democrático, es decir, que los ciudadanos han ido perdiendo confianza y que nos conviene vivir bajo democracia. Denos su opinión, por favor, señor Bedoya, sobre el tema de la señora Patricia Benavides. Muy buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, yo creo que, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, las resoluciones y los fallos se acatan y se deben cumplir. Así como la Junta Nacional de Justicia restituyó a la doctora Patricia Benavides y después hubo un fallo del Poder Judicial en la que la suspendía y que también se tuvo que acatar, ya finalmente la Corte Suprema se ha pronunciado sobre este tema y ha dicho que la doctora Patricia Benavides tiene que ser restituida en el cargo como fiscal suprema. Yo creo que la doctora Delia Espinosa tiene que convocarla lo antes posible, mañana mismo, a la doctora Patricia Benavides para que se reincorpore como fiscal supremo. Es lo que corresponde. Los propios fiscales supremos le han pedido a la jefa, a la presidenta de la Junta, a la fiscal de la Nación, señora Delia Espinosa, que lo haga, que fije la hora. En este caso particular, la doctora Benavides ha tenido la prudencia no de personarse, digamos, al Ministerio Público y que sea una batalla de trincheras, sino está esperando que la convoquen y yo espero que finalmente eso suceda mañana mismo. Ahora me permito preguntar algo que tiene que ver con el derecho penal propiamente, ya no con la institucionalidad, que es la aplicación
de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional respecto de la validación de la ley sobre extinción de dominio. He leído que eso significa que pueden ser devueltos bienes y propiedades y capitales de personajes como Vladimir Cerrón, como Artemio, como Toledo y como José Luna. ¿Cómo perciben ustedes este tema? Porque ha dado lugar a tales idas y venidas y a los riesgos de encontrarnos con una decisión judicial que desacredite más nuestra institucionalidad, porque ver que Artemio, un líder terrorista difícilmente capturado, se le tenga que devolver porque se tomaron decisiones que la justicia constitucional considera inadecuadas, resulta chocante, ¿no, señor Es que yo creo que acá también viene a haber otro problema más del sistema de justicia, porque como estaban planteados muchos de los casos que nos narraron, por ejemplo, el caso de Pablo Kuczynski o, por ejemplo, de estos dueños de una serie de transporte de autobuses, donde también fueron, por cuestión de dominio, tomados sus bienes y luego devueltos o sin mantenimiento, incluso ya inútiles estos bienes, y así como ellos, otros casos más, en donde la idea y la concepción de la figura jurídica de la extinción de dominio era para el crimen organizado, para graves delitos, en donde se utilizaban justamente estos bienes para lavar dinero, para esconder el origen ilícito de estos bienes. El Ministerio Público no lo utilizaba para esos fines, sino lo empezó a generalizar. La excepción para la cual se había creado esa figura jurídica lo vio la regla general y, claro, eso generó no solo que el defensor del pueblo, sino diferentes juristas e instituciones reclamaran de que el Tribunal Constitucional respondiera a través de esta demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo en favor del derecho a la propiedad, que es un derecho fundamental y que no puede ser limitado como todo derecho. Desde Tomás de Aquino, que es el inspirador último del pensamiento social cristiano. Exactamente, como todo derecho fundamental en un Estado constitucional de derecho, don Fernando, son los derechos limitados. Inclusive el derecho a la libertad individual se encuentra limitado cuando uno comete un delito. Pero justamente el derecho a la propiedad no puede verse afectado por una norma que lamentablemente no se aplicaba racionalmente por el Ministerio Público y por el Poder Judicial. Y claro, ahora el Tribunal Constitucional ha tenido que decidir de que primero que esta norma no se utiliza de manera retroactiva, porque eso es contrario a la Constitución. La Constitución se aplica la regla de que las normas se aplican a las consecuencias jurídicas hacia adelante de su aprobación y su publicación en el Diario Oficial Peruano, salvo beneficia reo, en este caso no beneficiaba. Y también que se utilice como para lo que estaba pensado, ¿no? Que es justamente para los casos de crimen organizado, para graves delitos y no para los delitos comunes. Y ahí está justamente lo que ahora el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que ser también una mea culpa de por qué esta figura que fue pensada en verdad como una herramienta contra el narcotráfico, ¿no? como se utiliza en Colombia. En Colombia la figura de la extinción de dominio la extraemos de Colombia, del derecho colombiano, justamente porque funcionó y funciona correctamente con el narcotráfico. Pero lamentablemente acá nosotros no supimos emplearla debidamente. Señor Bedoya, usted está dedicado a la campaña de su partido, sí. pero no sé si y por eso la facha como... No, pero es una facha de campaña precisamente, pero ha tenido tiempo para echar un vistazo a la resolución. No la he leído en su totalidad. Y no es un penalista, además. No, pero sí efectivamente coincido en que esta figura ha sido usada por el Ministerio Público de manera equivocada, como otras, ¿no? Como también la prisión preventiva, que bueno, no viene al caso de discutirlo ahora, pero que en varias oportunidades también nos hemos pronunciado respecto a ese tema. Normalmente lo que debiera suceder es que si hay una reparación civil que pagar luego de una condena, se trababa un embargo sobre los bienes de estas personas y se anotaba esto en la partida registral, ¿no? Para asegurar que finalmente tuviera de dónde pagar el reo la reparación civil. Y así ha sido siempre, así fue. Todos los casos de Vladimiro Montesinos, los Vladivideos, todos ellos muchos bienes fueron embargados o muchos bienes fueron de alguna manera inscritas en las partidas registrales todas estas cargas y gravámenes como consecuencia de las reparaciones civiles que se les imputaron o se les condenaron o se le impusieron a todas estas personas que fueron condenados.
Pero ya la extinción de dominio va mucho más allá de eso, va a afectar el derecho de propiedad, ¿no? Y eso, como bien dice acá mi amigo populista, Acción Populista. Acción Populista. Acción Populista. Efectivamente ha sido usada equivocadamente. En consecuencia, creo que el Ministerio Público va a tener que dar muchas explicaciones, como en otros casos, y esto se va a tener que corregir y usar esta figura, pero de manera correcta, ¿no? De acuerdo. Una última pregunta sobre temas institucionales antes de hablar de política pura, que tiene que ver con nuestras relaciones con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como sabemos, hay quienes creen que nos hace daño pertenecer, es una violación de la soberanía, y por el contrario, hay quienes recuerdan una serie de casos, para comenzar por el de Alan García el año 2001 y continuando con derechos laborales que han sido finalmente decididos ahí. Su opinión sobre nuestra pertenencia a esa corte, señor A ver, Roel. nosotros tenemos que seguir pensando que el sistema interamericano de protección de derechos humanos, así como ese sistema de Naciones Unidas, son justamente una justicia supranacional cuando el Estado peruano en su justicia falla. Y lamentablemente el Estado peruano ha fallado muchas veces en proteger a sus propios ciudadanos. Todo el mundo piensa, y el argumento que dicen, no, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo ha defendido a terroristas y ha beneficiado a terroristas. Esa es mentira. Tenemos el caso de los 3 magistrados del Tribunal Constitucional, Hilario Reboreo, Rey Terry y Aguirre Roca, los 3 magistrados del Tribunal Constitucional que fueron defenestrados por el Congreso Fujimorista y que fueron repuestos en su cargo como magistrados del Tribunal Constitucional. Los pensionistas del Congreso, que también se les reparó en sus derechos laborales y también fueron repuestos por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El caso de la Cantuta y Barrios Altos, que han sido víctimas justamente de violaciones de derechos humanos por el Estado peruano. Entonces, ¿cómo podemos decir de que solo ha sido beneficioso para los terroristas? Que lamentablemente el Estado peruano no haya tenido agentes del Estado que sepan defender bien los intereses del Estado, ese es otro problema. Esa es culpa de nuestros agentes y el sistema supranacional de defensa de justicia de los intereses del Estado. Sobre este tema, señor Bedoya. Mire, yo creo que la Corte... A ver, es un tema bien complejo y discutible, ¿no? Y hoy en día en campaña está obviamente a flor de piel, porque todo el mundo dice que hay que salir, que todo no el mundo sirve. no va, todo el mundo no. Bueno, incluso hay declaraciones sí, de la propia presidenta sí, del Poder Judicial sí. y de personalidades. Pero las posiciones que dicen que hay que salir me parece que son bien populistas, bien de campaña. No veo realmente una posición de fondo. Porque efectivamente han habido aciertos y no aciertos. Es una corte que puede tener un sesgo ideológico, pero creo que finalmente, y hasta cierto punto se ha entrometido en cosas que desde mi punto de vista no ha debido entrometerse, pero al final el día es parte de esto, también de nuestro sistema jurídico internacional, y es una instancia más a la que uno puede acudir para poder defender derechos que nacionalmente o de manera interna no han podido ser satisfechos y creen que de alguna manera pueden acudir a una instancia superior. Entonces, yo no tomaría esto con pinzas. Yo creo que hay muchas posiciones encontradas, pero como te digo, las posiciones más radicales en contra de la Corte son más de corte político más que jurídico. De acuerdo. Hablemos entonces ahora sobre la política, que es la actividad a la que están dedicados y estarán absorbidos pronto por ella, dejarán de tener su práctica de abogados probablemente, puesto que hay varios debates en curso y la opinión pública tiene que ser informada, porque realmente lo que hay es por el momento confusión y distancia frente a la fragmentación del voto al que estamos encaminados. Sabemos que hay 5 alianzas que han sido reconocidas a título provisional, porque hay un periodo de tachas, ¿no?, que se extenderá hasta el fin de este mes. La única de 3 miembros es la que usted ha logrado organizar en su partido, al aliar al PPC con el partido del señor Quiabra, Unidad Paz, que iría como candidato, y también al partido del que ya no es del actual reincorporado fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez. Cuéntenos, ¿Acción Popular optó claramente, doctrinariamente, por ir solo, o es que no encontraron las condiciones adecuadas? Muchas gracias por tu pregunta, Fernando. Efectivamente, Acción Popular, desde las bases y la dirigencia, se estableció de que
íbamos a ir solos. ¿Cuándo? ¿Cuándo se decidió eso? Eso se decidió primero a través de diferentes visitas que se hicieron a diferentes regiones, a nuestras bases, y luego de ello, en los plenarios, 2 de manera consecutiva, se decidió de que íbamos a ir de manera independiente, autónomos, porque siempre Acción Popular, cuando ha querido ir en alianzas, lamentablemente no lo ha ido tan bien. ¿Así? Sí, claro que sí. Porque, por ejemplo, cuando fuimos en las últimas alianzas con Valentín Paniagua, ¿se acordará? Con el Sancochado. Con el Sancochado también Frente fueron. Amplio, ¿no? No, claro, fuimos con... El 6 y el 11. No, Somos Perú, Sí. y fuimos con Independientes. No fuimos tan bien como si tal vez hubiéramos ido con nuestra marca de Acción Popular en vez de con la B de Valentín, que era por la alianza misma, y si Valentín hubiera sido el candidato exclusivamente de Acción Popular. Nosotros creemos de que Acción Popular, la marca, que ya sabemos que en La todas las lámpara. encuestas, la lámpara de Acción Popular es la segunda ahora más visible y más reconocida, porque la ciudadanía reconoce el legado que tenemos, a nuestros líderes fundadores que hemos tenido y que seguimos presentes a nivel nacional. Y además consideramos de que nosotros mismos podemos enfrentar una elección presidencial y una elección de diputados, Muy bien. senadores. Pues tomamos nota de eso. Señor Bedoya, en el caso del PPC, aparentemente tiene una ventaja, el hecho de no tener bancada parlamentaria, ¿no? Así A es. diferencia de Acción Popular, que luego hablaremos sobre eso. Claro. No hay niños, no hay muchos sueldos, y no hay todo eso que la opinión pública repudia. Y yo discrepo. Yo creo que finalmente no se trata de que la marca y que finalmente el partido puede ir solo. Yo creo que eso también hubiera pasado en el PPC. Yo creo que es un tema de responsabilidad. Yo creo que el país necesitaba, ante la cantidad de partidos políticos, que nos uniéramos, que nos juntáramos para presentarle un frente viable al electorado y pueda elegir con mayor certeza ante un grupo de partidos que Pero ya trataron entre- ustedes de unirse también con Acción No, Popular. con Acción Popular y nunca hablamos. reeditar de esa No. manera una vieja. Porque de lo coalición. contrario hubiera pasado, o va a pasar probablemente lo que le pasó al presidente Belaúnde, tanto en el 63 como en el 80, que no tenía mayoría y que constantemente en ese quinquenio, en la década de los 60, le censuraban a cada rato a gabinete, ¿no? Y terminó con el golpe de Estado de Velasco Alvarado. Y en el 80 sí tuvo Belaúnde que recurrir no solamente al PPC, porque el ofrecimiento inicial fue al APRA, a la izquierda y al PPC. Lo que pasa es que el APRA y la izquierda quisieron aliarse con Acción Popular en el 80 y el PPC sí. Y gracias a la bancada que tenía el PPC en el Senado, le dio la mayoría finalmente a Acción Popular. Entonces, lo que no se quiere justamente es llegar a eso, ¿no? Con 37 partidos o 37 candidaturas hoy en día, ¿no? Por las alianzas. Entonces, yo creo que es un tema más que nada de responsabilidad de pensar primero en el país y luego los intereses del partido, ¿no? Porque, claro, cada uno de los partidos puede participar solo. Nosotros tenemos el mapa, que también es recordado. Probablemente no hubiéramos tenido un problema, pero creemos, o por lo menos está en nuestro ADN, pensar primero en el país y después en Bueno, los pero beneficios por ejemplo, permítame, señor así- Roel, antes de Sí. que usted replique, quiero dar cuenta de un tuit que acaba de ser publicado por la Fiscalía, informando que se ha formulado acusación contra José Luna, congresista, jefe de Partido Podemos, y otros 16 coimputados por ser parte de una organización criminal que capturó ilegalmente organismos electorales con el fin de facilitar la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el progreso del Perú, hoy Podemos Perú. Voilà, que están las cosas formalizadas de la acusación contra el señor José Luna, que es el poderoso responsable de un partido que tiene una bancada que ha ido creciendo estos últimos días, tomando tanto a gente de derecha como a gente que viene del castillismo, ¿no? Y en la Exactamente. Municipalidad de Lima también. ¿Perdón? Y en la Municipalidad de Lima también Y la tiene, Municipalidad de Lima, tiene sí. bastantes regidores. Sí, Tiene sí. también regidor, señor Roel. No, pero por ejemplo, la idea de ir con Acción Popular como un partido que no va a ir con alianzas es que tenemos claro cuál es la posición del partido, el tema de la doctrina y nuestro plan de gobierno, que lo estamos trabajando con los propios militantes. Por ejemplo, quien está dirigiendo el plan de gobierno es Alfredo Barnechea, que no solo es un precandidato, sino que está colaborando con el plan de gobierno de Acción Popular con otros correligionarios, como Pedro Gamio, que es muy conocido por su expertise en la gestión pública y en derecho ambiental, un joven como Carlos Maretti, que ha sido regidor también de Lima, mi persona en la parte de justicia y seguridad ciudadana, entre otros militantes que estamos aportando. Por ejemplo, haciendo una réplica a mi colega, sale Quiabra, que es su candidato presidencial, a decir que está a favor de la reforma agraria que hizo Velasco. Pero sabemos que el PPC históricamente nunca ha estado a favor de ello. Es más bien, estuvo en contra.
¿O me equivoco? Muy bien, el silencio aborda. Pero Entonces, matizó, ¿qué habla? bueno, ¿no? Dijo que hay un aspecto moral y político. pero igual, no desconoce exactamente, que los mientras que resultados si le económicos son muy malos, preguntamos a los históricos y a los más antiguos del PPC, ellos van a decir, nada que ver. La reforma agraria afectó no solo por el inicio, que fue un golpe de Estado al Estado democrático, sino también porque afectó los derechos. Tanto así que ahora hasta los bonistas en la actualidad no están siendo pagados. Entonces, para no tener estas diferencias que hay en las alianzas, que luego puede perjudicar una campaña, es mejor ir con un frente que desde la interna, que es un partido político, pueda afrontar una campaña donde mantengamos toda la misma ideología y la misma ¿qué doctrina. contesta a esta? A ver, el general Quiabra, que la entrevista fue editada, lo que él estaba explicando en su momento es que la reforma agraria empezó con Prado y después la llevó Belaúnde. Beltrán, ¿ah? Beltrán. de Prado. Y Belaúnde quiso llevar a cabo la reforma agraria, pero estaba pensada en los latifundios de la sierra, no en las haciendas de la costa. Eso es lo que estaba hablando el general Quiabra en su momento. Y se Es suele decir, no- decir que nos salvó de una victoria de Sendero en zonas donde había habido una reforma agraria, zonas andinas, Exacto. en donde no podían predicar contra los patrones. Pero lo cierto es que el presidente Belaúnde fue el que estaba empujando la reforma agraria, distinta evidentemente distinta a la sí, que llevó a cabo exactamente. a Velasco Alvarado Sin y un golpe de distinta, Estado. y distinta a la que el general Quiabra se estaba explicando en su momento, y obviamente el PPC ni el general Quiabra estaba de acuerdo con la reforma agraria que llevó Velasco Alvarado. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Eso es lo que quería Y explicar. además, nosotros consideramos Acción Popular que a veces las alianzas restan. Por ejemplo, en el caso del PPC cuando salió con el APRA o en segunda vuelta con el fujimorismo. Entonces, son alianzas que nosotros nunca íbamos a tener porque Acción Popular no puede aliarse nunca con La esas alianza con el personas. APRA fue pensada, digamos, como algo natural que sucede en muchas partes del mundo, en otros países del mundo, como sucedió en Chile, entre los socialcristianos y los socialdemócratas, que hay Incluso matices. comunistas, ¿no? Así, que hay matices y que finalmente se pensó como algo de vanguardia acá en el Perú, no fue entendido, fue un fracaso, evidentemente no fue bien. Y apoyar a Keiko Fujimori en la segunda vuelta en el 21 creo que era un tema de responsabilidad de deber. Y yo no me arrepiento de haberla apoyado en la segunda vuelta. Hubiera apoyado a cualquier candidato que estuviera ahí frente a Castillo porque sabía lo que significaba Castillo en ese momento. Así que a veces hay que poner el hombro cuando tampoco se quiere, pero hay que pensar siempre en el país, y eso es lo que voy, esa es mi reflexión. Nosotros como partido siempre hemos pensado primero en el país y luego en el partido. No todo Y es por eso, partido. por eso ¿no? Acción Popular siempre tiene un plan de gobierno para un país. Ya lo hemos hecho en el gobierno, tenemos la experiencia, tenemos también a militantes que siguen la historia, nuestro legado. Es más, estamos recuperando algunas ideas para actualizarlas como la idea de cooperación popular. A ver, usted Y ya nos ha revelado hace un momento que forma parte de la comisión que está elaborando el plan de gobierno que se refiere a justicia y seguridad ciudadana. ¿Qué lineamientos han definido por ahora? Lo mismo le voy a preguntar luego al señor de Negri, porque es un tema crucial Claro. en el cual ustedes se han anticipado, reuniendo varios partidos para delinear un plan, ¿no? Sí, Señor por Robles. ejemplo, justamente, y lo mencionó muy bien acá nuestro colega, a referir de que el tema de la Corte Americana de Derechos Humanos no puede ser un tema que se utilice solo populistamente, sino tenemos que ser responsables. Acción Popular considera que cuáles son los principales problemas que tiene la justicia. Se reclama de que a los presos, a los reos, se gasta más que en la educación, porque lamentablemente el sistema interamericano de derechos humanos prohíbe el trabajo en las cárceles. Eso es mentira. El sistema interamericano no lo prohíbe. ¿Sabes dónde lo prohíbe? La Constitución peruana. Entonces, ¿qué planteamos? Tenemos que reformar la Constitución. Tenemos que establecer de que, si bien no se permite la esclavitud ni tratos similares, Ni los trabajos forzados. de pero trabajos sí. forzados, pero sí se podría permitir de que los reos trabajen para su subsistencia y pagar su reparación civil. Eso está en la Constitución. Parece No que tenemos que trabajó patear. el señor alias Pulpo, y gracias a lo cual fue... Y ahí va otro tema. Fue liberado antes del tiempo, Revisar- pese a haber amenazado de muerte al director de la prisión en la que Justamente, se hallaba. Fernando, y ahí va otro tema. No solo establecer en la Constitución que los reos paguen por sus alimentos y paguen por su reparación civil, sino que además revisar los beneficios penitenciarios. No puede ser que tengamos beneficios penitenciarios para todos y todo tipo de delitos, porque también, ojo, no es que sea un derecho ilimitado
absoluto el tema de Ya. la resocialización como sea. No, puede ser dentro de parámetros. Y esos son los parámetros que De tenemos acuerdo. que poner. Palabras finales, señor Bedoya. Bueno, como le decía Fernando, creo que el país viene pasando por un momento difícil. Creo que se avecinan tiempos más complicados, una campaña sumamente polarizada. Creo que el electorado, así como nosotros los partidos políticos, tenemos la responsabilidad de presentar nuestros mejores cuadros, nuestras mejores propuestas y hacernos responsables por ellos. Creo que el electorado también tiene lo suyo acá, ¿no? En esta elección, que es un poco empaparse quién es el candidato, qué es lo que trae consigo, qué partidos los respaldan, qué equipo tiene atrás, cuáles son las propuestas que tiene y finalmente tomar una decisión. Yo creo que ahora el electorado, como los partidos políticos y las alianzas, como nosotros, tenemos la obligación de presentar propuestas responsables y cuadros que nos hagamos responsables y no suframos y veamos congresistas bochornosos como hemos visto en este Congreso, niños, mochasueldos, etcétera, etcétera. Violadores. Etcétera. Y luego tratar de no reconocer una realidad y una responsabilidad que como partido uno tiene. Entonces, esa es la responsabilidad como partido, pero creo que también una responsabilidad del electorado de involucrarse un poco más en esta elección, de aprender, de ver qué es lo que propone cada candidatura Bueno, y tomar la mejor decisión. El tiempo nos ha vencido, pero espero que acepten venir Sí, claro que pronto y retomar estos intercambios, y sobre todo porque es un buen ejemplo que dos abogados que podrían estarse dedicando a trabajar en sus bufetes aislados de todo aquello a lo que la política conduce, estén comprometidos y representen una tercera generación en sus respectivos partidos. Eso en sí mismo es muy bueno, independientemente de las posiciones que usted defienda y lo que se pueda pensar sobre ellas, pero lo bueno es lo que usted ha dicho, señor Bedoya, que hay un compromiso y que ese compromiso lo tienen desde que nacieron ustedes, porque han claro que nacido sí. en el seno de dos familias, repito, que están en su tercera generación en sus respectivos partidos. Muchas gracias Muchas por su gracias, presencia Gracias a ustedes. y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y hablaremos ahora sobre temas